Bien, amigos, continuamos con este curso de Historia de México con la lección 63C. Ya habíamos dicho varias cosas. Primero, que Claudia Sheinbaum no ganó la presidencia. En la elección 63 se explica por qué. Porque, lo digo rápidamente, porque hizo campaña para la presidencia mucho tiempo antes, como 3 años antes, fuera de los tiempos de campaña para la presidencia, porque fue financiada por bandas del crimen organizado, porque López Obrador se metió como delincuente electoral en todos los procesos electorales, haciendo que Morena se robara todas las elecciones, porque y ya en la votación misma, en la jornada electoral, bueno, en la campaña, los siervos de la nación de Morena andaban diciéndole a la gente que si no votaban por Morena les quitaban los programas sociales. También porque andaban haciendo campaña y no era su función de los servidores de la nación. Y ya en la votación misma se encontró boletas planchadas, o sea que falsas. ¿Por qué? Porque no se doblaron para meterse a la urna. No se puede, no caben. Se compraron, encontraron casillas donde votó toda la gente que estaba en el padrón electoral y más de los que estaban. O sea, no existe ninguna votación completa de la totalidad. Y aquí aparecieron muchas, porque en un conteo posterior que se hizo de gente que fue y tomó foto de las sábanas que se ponen, así se les llama, afuera de cada casilla, no coincidían esos datos con los que se habían entregado y contabilizado, y muchas cosas más. Fue un robo descarado. La que ganó fue Xochitl Gálvez, no fue Claudia Sheinbaum, y el Congreso lo ganó la alianza PAN, PRI, PRD, MC, aunque no MC no iba en la alianza, pero le ganaron la mayoría con un 52-53% a la alianza Morena, PT y Verde. Entonces fue un robo descarado, pero no solamente eso. Después, habiéndose robado Morena, PT y Verde, diciendo que obtuvieron un 52-54%, los muy descarados ladrones lo llevaron con los plurinominales y otra denominación al 75%, los muy desgraciados. Y a PAN, PRI, PRD, MC los bajaron. Ya les habían robado la votación, pero decía esta alianza endemoniada, tramposa de Morena, que había obtenido el PAN, PRI, PRD, MC el 42%, se los bajaron al 25%. Claro, ya con ese robo tan descarado, ya la dictadura se podía implantar y hacer todas las arbitrariedades y tiranías que se le pega la gana al enfermo mental, al anticristo endemoniado López Obrador. Y lo empezaron a hacer. Y en la acción 63B hablé de cómo la reforma al Poder Judicial que hizo López Obrador y el proceso que se llevó a cabo, todo fue una vil corrupción y una dictadura espantosa. Que la misma OEA, la Organización de Estados Americanos, dijeron que eso estuvo muy mal, que no recomendaba volverse a hacer. Pues porque fue un robo descarado, y ya no fue un robo fraudulento, fue descarado, un asalto. Y claro, como López Obrador, Morena y Claudia Sheinbaum idiotizaron al pueblo, un pueblo que no razona,
por más pruebas que tengan de la delincuencia de Obrador, del aumento de la pobreza, de la delincuencia, de la corrupción, de la impunidad, de la opacidad, del nepotismo, de la inflación, del desempleo, de la destrucción ambiental, de la destrucción del sistema de salud, de la destrucción de la educación, de la destrucción de la ciencia, de la crisis migratoria. Por más datos que tenga la gente obradorista de todas estas maldades, de la alianza de Obrador y Morena con las bandas del crimen organizado, del apoyo a los dictadores de Venezuela, Cuba, Nicaragua, por más se dan cuenta del conflicto que generó Obrador con todo el mundo, con España, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Guatemala, Panamá, Israel, Ucrania, Canadá, Estados Unidos. Por más que se dan cuenta, están idiotizados, no entienden. Yo he hablado con conocidos, con familiares, no entienden, están cerrados, fueron idiotizados por Obrador. ¿Cómo los idiotizó? Con una conferencia diaria, bueno, de lunes a viernes, durante 6 años, diciendo mentiras, negando sus fracasos que tuvo Obrador, que fue todo, acusando a la oposición y a los periodistas y a la iglesia y a las empresas, a todo mundo, de que eran de lo peor cuando eran de lo mejor. Y así los idiotizó. Oigan, hablen con un obradorista, o si tú eres obradorista, hablen con un obradorista, vean lo que dicen, repiten lo que decía Obrador, pero no saben ni lo que significa lo que decía Obrador. Una persona una vez vi que estaba poniendo unos anuncios a favor de Morena y atacando al PAN, al PRI, esto, que el neoliberalismo era de lo peor. Yo le pregunté a esa persona, está interesante lo que está diciendo a él, ¿qué es el neoliberalismo? Pues el sujeto ni sabía nada de eso, nada. Y repetía lo que decía, pero no sabía qué era el neoliberalismo. Así de idiotizados son todos los que están a favor de Obrador. Todos. De Obrador, de Morena, del PT y hasta del Verde. Bueno, sigamos con esto. Ya en la transformación 63, que fue el gobierno de Claudia Sheinbaum, que de hecho es la 62, porque es la continuación de todo lo que la maldad de Obrador. Estábamos viendo que, repito, que el Claudia Sheinbaum no ganó, se robó la presidencia, se robaron el Congreso, se robaron muchas gubernaturas. De todas las gubernaturas que tiene Morena, nada más podemos decir que una realmente la ganó Morena, que es Tabasco, de donde es Obrador, pero todas las demás fueron robos descarados con fraudes, una serie de cosas, exceso de propaganda con dinero de las bandas del crimen organizado, muchas cosas. Y luego ya dijimos que la reforma al Poder Judicial que hizo, que presentó López Obrador y que luego se desarrolló la mayor farsa electoral de la historia. Ahora vamos a seguir hablando ahora ya también vimos en la lección anterior, la 63B, cómo implantó esta dictadura, narcodictadura asesina comunista de Obrador y Claudia Sheinbaum, cómo implementaron un comunismo. Y hablamos de la ley Mordaza, que es una ley del sistema de comunicación, donde hay un artículo donde dice que puede el gobierno solicitar que una plataforma, un medio de información, lo quiten, lo cierren, lo desaparezcan, si critica al gobierno. Eso es dictadura, brutal. También hay otro apartado donde dice, en esa ley Mordaza de la comunicación, que
van a espiar, van a poder espiar, hacer espionaje y localizar a las personas que opinan contra el gobierno. Es la tiranía total. Es una dictadura la peor. Bueno, ya también comentamos en la lección anterior que se encontraron campos de exterminio que tiene Morena y Obrador y Claudia Sheinbaum en alianza con las bandas del crimen organizado. ¿Saben qué es eso? Campos de exterminio. Los de Morena son peores que los nazis. Obrador es peor que Hitler. Peor que Hitler. Ya lo había dicho yo hace como 20 años que conozco la trayectoria de Obrador. Y decían que no. Es peor que Hitler. Campos de exterminio. Tal vez la gente no entiende eso. Es donde van a parar los desaparecidos que no encuentran los familiares, a campos de exterminio. Bueno, vamos a continuar. Si con eso no ven la gravedad y lo peor que es Morena y Obrador, es que ya están súper idiotizados. Ya no tienen, bueno, ya son igual de malignos, de porquería que el Obrador. Bueno, vamos a continuar. Lo siento que diga algo tan feo, tan fuerte, pero pues es la verdad. Bueno, vamos a continuar. Estados Unidos ya declaró a México. Estados Unidos es USA, es United States of America, o Estados Unidos de América. Declaró adversario a México. A Irán, a China, a Rusia. Irán. Fíjense la gravedad. Estados Unidos está poniendo en el mismo plano de enemigos a México igual que a Irán, que a Rusia y que a China. Irán, les comento, en el mundo musulmán, que es el peor mundo, lo peor que existe, donde las dictaduras son brutales, donde la misoginia es espantosa, donde la mujer no puede estudiar, trabajar, salir sola a la calle, votar, manejar auto, vestirse como quiera, tiene que andar toda tapada de negro con la burka, donde el hombre puede golpearla, matarla y no recibe pena ni castigo el hombre, y donde la mujer, si denuncia algo, no le hacen caso porque allá no existe la mujer. Bueno, donde no se estudia ciencia, donde no hay democracia, donde no se cree en el arte, en el deporte. Para los musulmanes todo es del demonio, cuando los únicos endemoniados son los de Irán, los musulmanes. Y me decía un conocido que Irán no es Irán, es Persia. No, Persia fue la civilización antigua que estuvo donde hoy está Irán. No son de Persia, no son... El pasado fue Persia, pero son Irán, es musulmán. Es como decir que actualmente México es el Imperio Azteca. No, ahí vivió el Imperio Azteca, pero no México ya es México, ya no es el Imperio Azteca. Pero ni siquiera Persia es más diferente al Islam que lo que es los aztecas al México actual. Es más diferente, porque el Islam es una cosa horrible. Es un mundo de demonios, todos, son puros terroristas. Los que actúan son los terroristas y el pueblo es terrorista porque en su mente ven como enemigos a los cristianos, a los budistas, a los liberales, a los europeos, a los norteamericanos.
a todo el mundo que no es musulmán. Bueno, Estados Unidos ya declaró adversario a México. ¿Qué importa? Al fin que Trump y Estados Unidos son de lo peor. No, Estados Unidos es el mejor país del mundo. Va a decir, ay, no es cierto, estás equivocado, No, Estados Unidos es el primer lugar en deporte, en agropecuaria, en producción de alimentos, en tecnología. Acá es todo lo que usamos, lo inventó Estados Unidos. El teléfono, el avión, el elevador, parte de la televisión, el automóvil, la aspiradora, el micrófono, la radio, casi todo lo que usan, la computadora, todo lo que usan, el 90% lo inventó Estados Unidos o parte del invento lo hizo Estados Unidos. Son en primer lugar en arte, en la música, las películas de Hollywood, la música moderna. Económicamente es la primera potencia mundial. Es libertad de religiones, puede saber todas las religiones que quieran, siempre y cuando respeten los principios legales. Es lo mejor de Estados Unidos, aunque les dé coraje, porque la gente envidiosa no puede aceptar que haya un país mejor que el suyo. Bueno, Estados Unidos, gracias a que el PRI y el PAN hace años establecieron un tratado de libre comercio de México con América del Norte, que es con Estados Unidos y con Canadá, y México fue el mayor beneficio económico en la historia de México para México, porque el Tratado de Libre Comercio impulsó a México a lo máximo en economía. Y México con el PRI y el PAN era un país, era una república federal democrática en progreso. Iba a ser de los mejores países del mundo. Pero llegó Morena, llegó un enfermo mental, psicópata, asesino como López Obrador, y destruyó todo lo que se había hecho. Llegó a destruir todo, como un endemoniado, a destruir todo. Entonces, ¿qué pasó? Que Estados Unidos no acepta que México que López Obrador haya considerado a los delincuentes sus aliados, a las bandas del crimen organizado, que se haya aliado López Obrador a las bandas del crimen organizado. Entonces, alianza de Morena con la delincuencia. Y básicamente con la producción y tráfico de droga, básicamente fentanilo. Estados Unidos no acepta la alianza de Morena, de Obrador, con la delincuencia, con las bandas del crimen organizado, que producen fentanilo y que lo envían a Estados Unidos, porque es muy dañino el fentanilo. Y López Obrador, como un loquito, le decía a Estados Unidos que en México no se fabricaba fentanilo. Cuando en Estados Unidos estaba la prueba de que México fabricaba fentanilo y lo enviaba por medios trampas, lo metía a Estados Unidos. ¿Y qué hizo Claudia Sheinbaum, la presidenta actual? Ya demostró que sí se produce fentanilo y que hay muchos laboratorios de fentanilo. Entonces está diciendo el Obrador, no seas mentiroso, si hay fabricación de fentanilo. Y ya acabó al menos con algunas fábricas, pero sigue la alianza ahora de Claudia Sheinbaum, Morena y PT con
las bandas del crimen organizado. Y eso Estados Unidos no lo acepta. Primero, no acepta que le sigan enviando la droga, el fentanilo, a Estados Unidos. Segundo, no acepta que se haya convertido en una dictadura comunista. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una república federal básicamente liberal, de tipo capitalista o liberal, que produce el progreso, la libertad de los individuos. Y Claudia Sheinbaum y Obrador metieron un comunismo. Estados Unidos no quiere un comunismo y no quiere una narcodictadura asesina como es la de Morena. Y por lo tanto Estados Unidos ya hizo una lista negra, una lista negra de políticos narcos. De Morena, por supuesto. Ya llevo una lista de más de 50 narcos, entre ellos muchos políticos de Morena, y en primer lugar a López Obrador, una lista negra de delincuentes, políticos delincuentes aliados al crimen organizado. Entre los que están López Obrador, varios gobernadores como el de Rocha Moya de Sinaloa, de Morena todos, Américo de Tamaulipas, Marina del Pilar de Baja California Norte, el de Colima, el de Nayarit, y muchos, y funcionarios como Mario Delgado, el que se atrevieron a ponerlo de secretario de Educación Pública, un maldito delincuente. Así es de porquería son los de Morena. Y también a otros más como Monreal, muchos. Bueno, entonces es lo que nos estamos, ahora que se fue Obrador, Obrador era un dictador asesino, corruptísimo. Con México, con Obrador aumentó la corrupción muchísimo, puso a México entre los 5 países más corruptos del mundo. Bueno, pero era habilísimo para embaucar, para engañar, para idiotizar a la gente, y tenía, no mucho, pero tenía más o menos tapada tanta porquería que había creado él, que ya estaba descubierta, pero estaba idiotizado el pueblo. Ahora con Claudia Sheinbaum, que es igual de maligna, aunque el otro es su jefe, ya no tiene la misma habilidad para tapar, pero sigue siendo muy hábil para aplicar su maldad y su narcopolítica. Pero se están descubriendo cosas. Primero, los campos de exterminio, la ley Mordaza, la expropiación de los bienes de las personas, la alianza y la producción de droga que envía a Estados Unidos, y por lo tanto Estados Unidos ya considera a México adversario. Y porque Claudia Sheinbaum además, bueno, Estados Unidos, cuando llegó Donald Trump, ya no quiso que hubiera una migración descontrolada, ilegal, que llegue a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos y Donald Trump no están contra los migrantes, ni contra los migrantes que están trabajando en Estados Unidos. Está en contra de la migración ilegal, indocumentada y excesiva. Entonces Donald Trump no puede aceptar que sigan entrando y entrando y entrando miles y miles y miles y miles de personas a Estados Unidos en forma ilegal. Por lo tanto, ya hizo una deportación de muchos ilegales.
mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, bueno, hasta africanos y asiáticos, que López Obrador les abrió la puerta para que se metieran a México, para que llegaran a Estados Unidos. Les creó Estados Unidos, López Obrador, un gran problema a México y a Estados Unidos. Y ahora Donald Trump dice, no, ya no, vamos a sacar a todos los que se metieron ilegalmente y en exceso, ya no podemos, entonces que los detener y los... Y ante esas deportaciones que está haciendo Estados Unidos, ¿qué hizo Claudia Sheinbaum? Incitó a los mexicanos que están en Estados Unidos a rebelarse. Dijo, vamos a manifestarnos, vamos a... ¿Y qué pasó? Que muchos migrantes mexicanos y otros de otros países en Estados Unidos crearon destrozos, problemas, agitaciones, revueltas. Eso no le gustó a Estados Unidos. ¿Y qué dijo Sheinbaum? Que ella no incitó a movilizaciones. Claro que las incitó, si está grabado cómo los incitó. Porque las mentiras en México, para el pueblo mexicano idiotizado por Obrador y Claudia Sheinbaum, no tienen el mismo efecto las mentiras que tienen en los obradoristas idiotizados a los que tienen en Estados Unidos. Estados Unidos no se la traga esas mentiras tan descaradas que tiene Claudia Sheinbaum. Entonces, eso hizo que también declarara adversario a México por promover la agitación, Claudia Sheinbaum, por no detener y por estar aliados los políticos de Morena y el PT con los delincuentes, a los que López Obrador claramente dijo, a los delincuentes abrazos, no balazos, y los permitió operar. Y están extendidos en todo el territorio mexicano, y están molestando a la gente, les piden derecho de piso a los delincuentes, a los puestos en la calle, a los negocios, que les den dinero para que los dejen operar. Obra de López Obrador. Y aún así los obradoristas idiotizados dicen que es el mejor presidente, si es asesino, si empoderó a los delincuentes, si crea conflictos con todo el mundo, se aumentó la pobreza, la delincuencia, la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el déficit, el endeudamiento, la impunidad, el desempleo, el déficit económico, la destrucción de la salud, la destrucción de la educación, la destrucción ambiental. ¿Qué es el mejor presidente? ¡Qué bárbaros! No, bueno. Entonces hubo rebeliones de mexicanos en Estados Unidos, incitados por Claudia Sheinbaum, obviamente. Y no solamente eso, otro apestoso político, moralmente, no digo de su físico, que se llama Noroña, se pone a pelear con un diputado o un funcionario de Estados Unidos y claro, agrava y empeora la relación Estados Unidos-México. Por eso se le ha pedido que destituyan a Noroña. No lo van a destituir porque a los que lo pusieron son la misma porquería que está agrediendo a Estados Unidos. ¿Y qué creen? Lo siguiente, el huachicol fiscal. Huachicol fiscal. ¿Qué quiere decir? Que en barcos, en buques, están llevándose el petróleo como huachicol, o sea, robándoselo y llevándolo y haciendo transacciones fraudulentas los mexicanos de Morena, PT, con Estados Unidos, con México, huachicol fiscal, delincuencia brutal, brutal. ¿Qué otra cosa? Y otra cosa que apareció.
tres bancos, bueno, dos bancos y una casa de bolsa de valores de nombre Vector, haciendo lavado de dinero, de mexicanas, lavado de dinero con crimen organizado. Lavado, Citibank, creo que en mercado, y la bolsa de valores Vector, mexicanas, haciendo lavado de dinero para que las bandas del crimen organizado produzcan y envíen la droga a Estados Unidos. Y Vector, ¿quién creen que es el funcionario mayor o dueño o accionista mayor? Alfonso Romo. ¿Y quién es Alfonso Romo? Él, de la oficina directamente de la presidencia de López Obrador para trabajar en relación con los empresarios. O sea, López Obrador lavando dinero, ayudando al crimen organizado, lavando dinero, o sea, como viles delincuentes, para apoyar a las bandas del narco y del crimen organizado. Con esto, Estados Unidos ya declara a México enemigo, adversario. ¿Y por qué más? Porque Claudia Sheinbaum y Obrador le están enviando petróleo, envían petróleo a Cuba y dinero a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia. No sé si uno de estos no, pero de que a Cuba y a Venezuela, sí. Y obviamente Estados Unidos, que son países enemigos declarados de Estados Unidos, porque son dictaduras, narcodictaduras comunistas asesinas. Venezuela con Maduro, Cuba con Canel, Nicaragua con el endemoniado Daniel Ortega, Bolivia apoyando al Evo Morales. Eso a Estados Unidos no le parece bien, porque Estados Unidos tiene un tratado del TEMEC con México. Y cuando México le envía dinero, no solamente porque se enoja Estados Unidos, sino a los mexicanos, ¿cómo vamos a permitir que nuestro dinero de los mexicanos se lo demos a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, que son dictaduras que todo el mundo aborrece? Todo el mundo civilizado, menos 2, 3 naciones idiotizadas como México por Obrador. Pues eso obviamente a Estados Unidos no le parece bien. Ni a mí me parece bien que mi dinero, porque es de mis impuestos, se lo lleven a la dictadura cubana, se la den al maldito Maduro, o a Cuba, que es una dictadura. No. ¿Y cómo reacciona Estados Unidos cuando se da cuenta de toda esta alianza del crimen organizado y lavado de dinero y envío de droga a Estados Unidos, de fentanilo? Pues una de ellas es cancelando visas y tratos económicos de bancos con Estados Unidos de los
morenistas, corruptísimos, hasta gobernadores son, y les quitan sus visas, ya no pueden ir a Estados Unidos, y les cancelan sus cuentas allá, o sea que las ponen en investigación. Claro, la primera fue Marina del Pilar, la gobernadora, la gobernadora de Baja California Norte de México, morenista por supuesto, y también se descubren que todos los de Morena son una bola de ladrones, saqueadores. El primero es Obrador y es de los más ricos del mundo. Sus hijos de Obrador, a los que enriqueció y metió al gobierno a robar. Descaradamente, ¿eh? Como nunca había habido tanto saqueo y tanto robo tan descarado, tanta corrupción, tanta delincuencia como la hay ahora en México con Morena, PT, Claudia Sheinbaum y López Obrador. No había habido ni la 10ª parte de esta porquería que hizo Obrador. Había algo, pero mínimo a comparación de la porquería que hizo López Obrador. No, eso es terrible. Pero lo más grave es que México está en recesión económica. Recesión. ¿Cómo se pone? Recesión económica. México. ¿Qué significa esto? Que México ya no está creciendo, está estancado, estancamiento económico, con un crecimiento del PIB al 0.3% del PIB. Al 0.3% ya durante 2 periodos consecutivos. Bueno, el primero fue al 6%, al 0.6%, perdón, al 6% no, al 0.6% y ahora al 0.3%. Le explico a los obradoristas que han de estar, o ya no me están viendo, o los que me están viendo están pensando, este tipo está loco, hasta me insultan que cachetón, ¿de dónde? Que esto y que aquello, porque no razonan, nada más tienen odio por los que no son obradoristas. Yo no tengo odio, estoy diciendo toda la porquería, la destrucción que vino a hacer López Obrador. Son datos, no es odio, son datos. Pero los obradoristas sí es odio. No aceptan que su idiotizador, su embaucador, anticristo, asesino López Obrador, lo critiquen. Bueno. Hay tantas cosas que han salido, es increíble que tendré que hacer otros videos porque tantísimas cosas que no, requiero más tiempo. En esta lección 63C, en el curso de la historia de México, que se llama, vamos a llamarle comunismo fraudulento y mentiroso, pero ya en conflicto con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue tanta la dictadura astuta que aplicó Obrador al pueblo de México, tanto los idiotizó a los mexicanos y usó tantos recursos de un narcodictador tremendo, un tirano como es López Obrador, como un enfermo mental, aplicó tanto el poder y el abuso del poder que fue desmantelando a la oposición, fue desmantelando las leyes, fue desmantelando las organizaciones sociales, a la clase media, con mucho abuso de poder, usando el dinero para tener una información, una conferencia diaria durante 6 años, casi diaria durante 6 años, y Claudia Sheinbaum otro año,
con tanto abuso de poder y del dinero robado del país para destruir la democracia, que el pueblo de México, que no esté de acuerdo con Obrador, que sigue siendo como la mitad, poco menos de la mitad, pero no puede reaccionar. Y Estados Unidos, otro país al que Morena y Obrador y Claudio Sheinbaum están afectando, son los que están defendiéndose del morenismo obradorista de Claudio también, y del PT, y son los que pueden ahorita detener a este crecimiento de la narcodictadura asesina, comunista, represora y corrupta de Morena, Estados Unidos, con Donald Trump, al que consideran de lo peor. Pero lo que está haciendo Donald Trump es defender a su país. No esperen que Donald Trump defienda a los migrantes, él defiende a su país. Que defienda a los narcodictadores asesinos y tiranos como Maduro, Canel, Daniel Ortega, López Obrador. No esperen eso, porque Estados Unidos, porque Donald Trump está defendiendo a su país y a la libertad, a la República Federal liberal, democrática. No acepta las narcodictaduras asesinas, corruptas, lideradas por las bandas del crimen organizado como es México, en alianza con Morena, PT, López Obrador, Claudio Sheinbaum. López Obrador, el anticristo, asesino y narcodictador corrupto de México, el peor ser humano que ha tenido México, no solamente el peor gobernante, el peor presidente, el peor ser humano, porque ha habido otros que no tienen poder, son asesinos seriales, son delincuentes, pero ellos no son lo peor, porque ellos crean daño en su circulito, en su familia, pero Obrador lo crea a nivel nacional y a nivel continental y a nivel mundial, porque es el anticristo, tiene esa misión de destruir. Gracias.